Bien, buenas tardes. Día político por TSI. Hoy es 22 de diciembre, mañana 23, ya el domingo 24 de diciembre. Y bueno, aquí tengo dos distinguidos invitados que conocen la política nacional y con ellos vamos a platicar algunos temas. Don Luis León, un gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien, verdad? Todo bien. Bueno, abogado Octavio Pineda, constitucionalista. Ramón, un placer estar con usted y con Luis en este programa. Quiero comenzar el programa con esto que publicó la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que puntualmente, estoy tratando de abrir acá, Ahí está. ahí lo tenemos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado de Honduras a asegurar la independencia judicial, garantizando que el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General y Adjunta de la República se realice conforme a los estándares internacionales en la materia. Tras iniciar el receso legislativo del Congreso Nacional de Honduras el 31 de octubre, una comisión permanente del mismo Congreso eligió el 1 de noviembre a las personas titulares de la Fiscalía General y Adjunta de la República de manera interina, tras la vacancia de estos cargos. Lo anterior en un contexto de alegadas irregularidades en el proceso de selección y de hechos de violencia en el Congreso Nacional que habrían tenido como fin impedir la participación de fuerzas políticas de la oposición en dicha decisión. Y ahí va dando detalles este comunicado. Pero en el fondo, ¿qué nos quiere decir la CID? Luis León. Mire, Ramón, yo estoy claro que la comunidad internacional está bastante preocupada por lo que está pasando en Honduras. Primeramente porque parece que nuestra aclamada democracia no está funcionando. Parece que los contrapesos están siendo, digamos, en el algor popular, vapuleada, ignorada y sobre todo excluida de los procesos. Y claro, en el marco de los derechos humanos que tenemos todos y en el marco de los derechos políticos y constitucionales cedidos por la Constitución de la República, todos los actores deberían de formar parte de este proceso. Y es evidente que la forma en la que se nombraron los fiscales general y adjunto interinos no es la mejor, con altos vicios de nulidad, que está tratando de legitimarse a través de los procesos de requerimiento fiscal que se están dando. Entonces se está tratando de poner en una balanza si realmente lo que están haciendo los fiscales es lo que se debería hacer, independientemente de la forma en que se han nombrado. Así que a mí me parece que el comunicado de la Comisión Interamericana es solo el reflejo de la preocupación internacional ante la falta de consensos, acuerdos, diálogo y sobre todo de construcción de una ruta conjunta de país. Y evidentemente, aunque no se quiera ver de esta manera, todavía no tenemos fiscal general y todavía no tenemos fiscal adjunto. Tenemos dos interinos que en teoría están ahí para que la institución no quede acéfala, aunque la ley orgánica del Ministerio Público nunca iba a permitir que quedara esos puestos en vacancia. Así que es el llamado de la comunidad internacional a que en Honduras hagamos los procesos de manera correcta. Ahora, yo tengo entendido que en estas negociaciones que se están dando en la política del país, no sé si usted tiene el mismo informe, que Joel Zelaya se llama, ¿verdad? El fiscal, Sí, fiscal general. el fiscal general, aparentemente tiene asegurado su puesto, pero quien va a ser el sacrificado es el fiscal adjunto. Morazán. Eso es lo que yo tengo entendido, no sé si ha llegado a sus Sí, oídos. he recibido información parecida en ese sentido y comparto con Luis el hecho de que es preocupante que a estas alturas todavía no hayamos electo conforme a los parámetros constitucionales al fiscal general, al fiscal adjunto. De ahí el llamado de la comunidad internacional y este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que nos señala es que Honduras continúa teniendo problemas para tener una democracia funcional y efectiva y que por lo tanto la clase política sigue quedándole a deber al pueblo hondureño en estos temas. Imagínense que a estas alturas tenemos más de 110 días que el Congreso no sesiona, una tercera parte de la legislatura, una tercera parte del año se ha perdido y este tiempo es imposible recuperarlo. Ahora, ¿qué nos está pretendiendo decir la CID? Porque prácticamente como que hay una concordancia en todas las opiniones que vienen del exterior en cuanto al tema de elección de los fiscales. ¿Que no estamos respetando la ley? 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 ¿Que no estamos respetando la ley
que no estamos respetando los procedimientos, eso es lo que nos están diciendo claramente. Incluso nos piden que hagamos el trabajo en función de estándares internacionales. Nosotros hicimos una investigación con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, comparando los procesos de elección de fiscales en 10 países de América Latina y Honduras, y hay estándares que en Honduras no estamos aplicando, sobre todo en el marco de la capacidad, la meritocracia y la transparencia de los procesos de elección. Entonces lo que nos están diciendo es que no estamos funcionando en el marco de la ley, que pese a que pueda haber un acuerdo, y yo también estoy convencido de que en el acuerdo van a dejar al abogado Joel Zelaya en el cargo, porque también sería un poco, digamos, equivocado sacar un fiscal que está dando resultados, ¿no? Entonces creo que parte de la negociación será eso, pero eso no, que se negocie y se logre que Joel Zelaya quede como fiscal general en propiedad. Claro, Morazán nunca estuvo en la lista, entonces Morazán obviamente es un emergente. Es un emergente que podía ser un chivo expiatorio en el caso de negociación. Así que yo creo que él estaba claro de que si se iba a negociar, él no iba a quedar en el cargo. Sí, porque también él pertenece libre. Sí, correcto. Él pertenece libre. Sí. Pero lo que yo estoy pensando que más allá del acuerdo que pueda destrabar la fluidez del Congreso Nacional, la elección sigue en el marco del incumplimiento a los procedimientos. La Junta Proponente envió un listado de 5 postulantes calificados y Joel no era el primero. Así es. Joel era el tercero. Correcto. Así es. Entonces, si tuviéramos que aplicar estándares internacionales, Ramón, hoy tendríamos a Jenny como fiscal general. Entonces, claro, que una cosa se negocie y que está bien, que se lleguen a los acuerdos, no significa que nuestros procedimientos están bien hechos. Ahora, pero los acuerdos políticos, el interés político que ha sido histórico en Honduras, no solamente es en este momento que estamos en esta coyuntura política, ha sido en todas las coyunturas políticas, en la historia política del país. Se han respetado los estándares internacionales. Sí, lo que pasa es que anteriormente por lo menos se llegaban a acuerdos entre los partidos políticos. Y el problema en este caso es que no hay acuerdos, hay un tipo de soberbia de parte del presidente del Congreso que no ha servido más bien como amigable componedor entre las bancadas, y el hecho de que seguimos violentando la Constitución de la República, que para mí es lo más grave, porque es nuestro marco. Mi padre decía que la Constitución es el único marco aglutinante de la sociedad. Y estamos rompiendo ese marco, y obviamente el llamado de la CID y de otros gobiernos amigos y organismos internacionales es que respetemos nuestro propio Estado de Derecho. Y si seguimos con estas violaciones al Estado de Derecho, obviamente es preocupante para la democracia hondureña, y podríamos llegar a extremos que no quisiéramos ver en Honduras. Y yo tal vez quisiera apuntar algo, Ramón. Sí. No se trata de la coyuntura actual, digamos, no se trata de estar en contra del fiscal interino. Correcto. Porque en Honduras se han venido cometiendo estos problemas y errores por años. El fiscal Chinchilla se reeligió sin haber participado en el proceso. Correcto. De una forma totalmente ilegal. Entonces, inconstitucional. Inconstitucional. Y procedimentalmente errado. Entonces a mí me parece que en Honduras hemos sido incapaces de respetar nuestra propia Constitución, nuestras propias leyes, pero tenemos un discurso al exterior de que somos autónomos, independientes y la soberanía de los pueblos. Pero si los pueblos son incapaces de respetar sus propias leyes, entonces a mí me parece que deberíamos atender este tipo de llamados. Yo creo que si estamos buscando un cambio de país, si estamos buscando llevar a Honduras a mejores posiciones en cuanto a desarrollo, en cuanto a indicadores humanos, deberíamos de estar empezando a respetar nuestras propias leyes, y en Honduras parece que a nuestros políticos lo que les encanta es violarlas, ¿no? Y desafortunadamente también agregar a lo que dice Luis, el hecho de que ni siquiera aplicamos la justicia, nuestra propia justicia. Tiene que venir los juzgados del Condado Sur de la ciudad de Nueva York a decirnos quiénes son las personas que han estado metidas en el narcotráfico, los que han cometido impunidad. Los Estados Unidos, a través de la lista Angels, la lista Magnitsky, los desvisados, nos mandan esas señales para que nosotros reaccionemos. Y yo lo que veo es una apatía de parte de la clase política. Pero el ministro que salió ahorita de Planificación, Ricardo Salgado, sí, él dice que todo lo que ha hecho es, dice, por el bien del pueblo. Es que todo político va a decir eso. Dice, si esto que me incluyen, dice, en esta lista es porque defiendo la soberanía y defiendo al pueblo, entonces me quedo con el pueblo. Se comparó con José Martí. Pero ¿cómo aplaudíamos la lista Engel antes y ahora es intervencionismo? Así es, así es.
son las cosas. Lo que era malo, lo que era bueno antes ahora es malo. La incoherencia. Y a mí me preocupa entonces que si para algunas cosas que haga, por ejemplo, un socio tan importante como Estados Unidos es injerencia, pero para otros lados, cuando los apliquen las injerencias es aplaudirlo, entonces a mí me parece hipocresía, ¿no? Sí, sí. Okay. Hay una doble moral. Vamos a la primera pausa y ya regresamos en Día Político por TSI. Bien, enfoquemos otro tema. Lo que pasó en el Congreso Nacional, no se dio la famosa sesión extraordinaria, se está convocando hasta el 10 de enero, pero sí hay acuerdos preliminares entre los partidos políticos. Sí, conversábamos antes de entrar al programa con Luis, el hecho de que inclusive se llegó, y usted lo mencionaba ayer en su programa también, que inclusive llegó a haber acuerdo hasta de elegir fiscal general, fiscal adjunto y estos organismos de elección de segundo grado con los 128 diputados, respetando la regla de los dos, de la mayoría calificada, o sea, de los 86 votos, pero al final el diablo siempre está en los detalles y el problema es la convocatoria. Sí, ahí la está convocatoria, porque Luis Redondo está empecinado, y lo platicábamos también con Luis, en primer lugar, en seguir siendo el presidente del Congreso, aunque realmente él ya no gobierna el Congreso. En segundo lugar, quería imponer los temas, mientras las bancadas ya se habían puesto de acuerdo, y esa es la información que yo manejo. Él fue la piedra o el obstáculo para que no se diera el acuerdo final. Y entonces, también señalar que la oposición, el caso del Partido Liberal, por ejemplo, nosotros hemos manifestado a través de resoluciones que la comisión permanente se eligió ilegalmente y que todo lo que provenga de la comisión permanente tiene ese vicio. Ahora, pero Luis, mire, yo a veces no entiendo a la oposición en Honduras. No entiendo, no los entiendo. Porque no quieren ver ni en pintura a Luis Redondo como presidente del Congreso. Dicen que su elección es ilegal. Pero sí quieren que sea él quien convoque a sesión extraordinaria y no la comisión permanente. ¿Cómo es posible que si algo es ilegal para la oposición, entonces invirtamos tiempo, espacio, discusión en otra ilegalidad? Es que mire... Y dinero. Y dinero. Y dinero, claro. Pero mire, la elección de Luis Redondo sí tiene altos vicios de nulidad, está mal desarrollada y evidentemente no se podía hacer con suplentes, y así lo hicieron. Una práctica que los cachurecos sabían hacer muy bien. Lo que yo tengo claro es que esto fue al igual que la reelección. La reelección fue ilegal e inconstitucional. Peleamos por eso, recuerda. Pero al final, cuando los partidos se presentaron a la elección, validaron la reelección. Lo correcto era no presentarse. Esto es igual. Una elección ilegal, pero los partidos se presentaron y por 2 años sesionaron. Entonces la ilegalidad queda sometida ante la legitimidad de la función de hecho. Entonces, ¿que puede haber un vicio de nulidad que puede quitar a Redondo? Claro que sí. Hoy, mañana o pasado. ¿Quién lo va a aplicar? 2 puntos y aparte. Entonces, si se ha sesionado 2 años al mando de Luis Redondo, aunque su procedimiento tenga problemas de fondo, él ejerció la acción de presidencia. Por eso es mejor que convoque Luis Redondo en su calidad de presidente. Correcto. A que convoque una comisión, porque usted está patinando en doble vicio de ilegalidad. Porque terrible. El presidente tiene vacío de legalidad y la comisión también, porque recuerde que el Pleno del Congreso con 74 votos extendió las sesiones ordinarias. El problema fue que esas sesiones, para que tuvieran validez, tenía que sancionarlas la presidenta, y evidentemente no lo iba a sancionar porque iba a ser en contra de su partido. Pero el Pleno por sí mismo ya había definido eso. Entonces la comisión es ilegal bajo ese procedimiento. Aunque ellos quieran matizar, sí, que la diputada Fátima Mena y Eros Kervir solicitaron la creación de la comisión. Claro, eran las 6 de la tarde y no había nada, pues. Sí. Entonces, el problema aquí es que no sabemos qué ilegalidad es más profunda. Sí. Y el problema es que estamos operando en el marco de la ilegalidad, casi, la institucionalidad del país. Y eso es riesgoso porque en una sentencia internacional cualquier proceso se puede echar para atrás por esas causas. Ahora yo le digo a quienes están gobernando el país, con mucho respeto, que no practiquen los mismos vicios que nos dejaron los 12 años de gobierno del Partido Nacional o otros gobiernos liberales. Y se los digo con mucho respeto y con mucha propiedad a nombre de aquellos que ejercieron el sufragio a favor de ustedes. Es que les encanta practicar la ilegalidad, la inconstitucionalidad, todos esos vicios que cuestionaron en su momento y que ahora los practican.
Entonces, ¿cómo queda la democracia en el país? ¿Y cómo queda representado un pueblo que confió en sus diputados, en sus alcaldes, en el Ejecutivo a través de su voto? Mire, y estas prácticas, como decía aquí esta semana Filadelfo Martínez, analista nacional, estas prácticas antidemocráticas nos tienen en las cuerdas a Honduras. Así es. Tienen en las cuerdas. Definitivamente. Yo creo que eso es lo más peligroso y lo más lamentable también, que el desencanto que tiene la población proviene precisamente del hecho de que lo que se ofreció en la campaña política, por lo que la gente fue a las urnas, fue para que hubiera un cambio en la forma de gobernar y que no se siguieran cometiendo ilegalidades, que no siguiera habiendo impunidad. Y lo primero que se hizo fue acordar un pacto de impunidad para resguardar funcionarios de la administración de Mel Zelaya, y de ahí se han seguido haciendo muchas cuestiones al margen de la ley. Y obviamente no se han resuelto los problemas del país, que son profundos, que todos sabemos que no se van a resolver en 4 años, pero que además no se ha comenzado ni siquiera a buscar la forma de resolverlos. Imagínense que esta administración tiene el presupuesto más grande en la historia de Honduras y no lo ha ejecutado completamente. Sí, creo que anda por el 80 y por ahí. Pero a estas alturas, a la mitad de la administración. Pero ahí pienso, Ramón, que la ejecución per se del presupuesto no garantiza desarrollo de país, porque 3 gobiernos del Partido Nacional, el gobierno de Manuel Zelaya no tuvo ejecución presupuestaria, recuerdan, por eso no se aprobaron presupuestos, porque no se liquidaban. Pero digamos, el Partido Nacional gastaba todo el presupuesto y nos sumimos en el país más pobre de Latinoamérica. Entonces, digamos... a lo que yo me refiero es que no cumplimos ni con los requerimientos más elementales. No, pero yo quiero plantearlo, a lo más elemental. Yo lo quiero plantear desde ese enfoque. Hemos exigido que el gobierno ejecute todo el presupuesto, el Partido Nacional lo ejecutaba y somos pobres, somos miserables, la gente sin salud, sin educación, sin seguridad, migrando, sin todas las garantías constitucionales que tenemos. Entonces, digamos, no estoy seguro si lo que deberíamos exigir es que ejecuten todo el presupuesto o que realmente hagan 2 o 3 cosas que beneficien al pueblo hondureño. El desempleo ha crecido. La reducción de 9% de la pobreza es un tema de trabajo de las personas, no de acción de gobierno. La inflación se ha disparado. La inflación se disparó. Bueno, hay problemas para adquirir dólares. Tenemos problemas de divisas. No hay medicamentos en los centros de salud, aunque el ministro salga ahí por las redes sociales diciendo que hay en los almacenes, pero que en los centros de salud no se mira ni una. Pero yo le voy a decir una cosa, lo que pasa es que este gobierno, y yo lo veo de esa manera, puedo estar equivocado, improvisa en cuanto al juego de la política fiscal y la política monetaria. O sea, los economistas aprendemos bien que la política fiscal tiene un impacto en la política monetaria y viceversa, y hay que llegar a los suficientes balances para que la economía funcione alrededor de estas políticas. Y a mí lo que me parece es que aquí improvisamos, vivimos al día a día, creemos que las promesas de campaña son la gran solución a la gente, y yo cierro con esto. Está probado en Honduras por 40 años que los políticos y los partidos políticos no nos van a sacar de la pobreza. 30 segundos, porque tengo que ir a la pausa. Sí, los funcionarios que están en esos cargos tampoco son las personas adecuadas. Tenemos un ministro de Industrias que no sabe cuánto cuesta la libra de pollo. La ministra Rixi Moncada tuvo que googlear qué era el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay una muestra de que hay improvisación en todo. Segunda pausa, ya regresamos. Bueno, ustedes que son expertos en analizar estos temas políticos, ¿qué nos viene a partir de enero del 2024? Yo creo que si continuamos en la crisis, que es lo peor que puede suceder, no veo todavía una salida al tema del Congreso, a pesar de que por los medios todas las bancadas y los jefes de bancadas digan que hay acuerdos. El tema sigue siendo, la piedra de toque sigue siendo el tema de la Comisión Permanente y del presidente del Congreso. El 23 de enero es una fecha importante porque se elige la nueva Junta Directiva del Congreso y eso nos va a definir mucho de lo que va a pasar el próximo año. ¿Y cuál puede ser el temor de seguir insistiendo en que la Comisión Permanente llame a sesiones extraordinarias? Es que mire, yo creo que hay que separarlo, Ramón. Una cosa es el acuerdo político para elegir los cargos de segundo grado. Los cargos de segundo grado, que ahí es donde está el problema. Y lo segundo es quién convoca. ¿Por qué no se hizo en esta semana? Porque iba a convocar la Comisión Permanente.
Si la fecha sigue definida para el 10 de enero, ¿quién va a convocar? La comisión permanente. Y los partidos de oposición no están dispuestos a atender esa convocatoria. Ah, pero cuando dice la comisión permanente, entonces que ellos van a asumir la responsabilidad conforme a cómo la Constitución lo respalda y le garantiza. No, pero es que ya eso sería exageradamente abusivo por parte de la comisión, hacer un nombramiento interino el 10 de enero si 14 días después tienen que abrir sesiones ordinarias. Entonces, o sea, la comisión permanente también es interina. Es interina. Porque termina precisamente cuando se elige la nueva junta directiva. Entonces para mí, lo que debería llevar el acuerdo es, vamos a votar por esto, por unanimidad, pero esperemos la sesión ordinaria. Y nos evitamos el 10 de enero volver a patinar en el mismo problema, solo porque no se puede reconocer una comisión que está actuando al margen de la ley. Ahora les pregunto a ambos, si llegamos al 25 de enero, ¿cómo quedan estos cargos de segundo grado y cómo quedan los cargos de la Fiscalía? Todo lo que ha hecho la comisión permanente tiene primero que ser ratificado por el Pleno del Congreso. Pleno. ¿Y tiene que tener los 65? Tiene que tener los 128 diputados primero. No, pero para ratificar. Sí. Lo de la comisión permanente. La mayoría, donde se necesite mayoría simple. Y donde se ocupe mayoría calificada, la mayoría pero calificada. Pero nada de eso se puede hacer, Ramón, porque ese mismo día hay que elegir o ratificar directiva del Congreso Nacional. Entonces el problema es el siguiente, si no hay los acuerdos para ratificar esta junta directiva, aplicando el criterio que ellos le aplicaron al Ministerio Público, diciendo que los fiscales tenían que estar 5 años y eso era todo, ni un día más ni un día menos, esta directiva solo puede estar 2 años, no puede estar un día más ni un día menos. Y si no se elige directiva ese día, entonces tenemos una directiva ilegal. Sí. Entonces, o sea, para mí, lo prioritario no serían los acuerdos de segundo grado, arreglar ese tema de la directiva. Porque usted no puede abrir sesión y sesionar. Usted tiene que abrir sesión, elegir directiva, ratificar directiva y de ahí sesionar. Ahora, se les puede presentar el problema de que tengan que invocar el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso. Entonces, lo divertido va a ser que para una cosa sí la aplicaron y para otra no. Pero yo no lo vería. Otra ilegalidad. Yo no lo vería divertido, yo lo vería preocupante. No, por eso. Porque entonces, lo digo sarcásticamente. Si esta directiva utiliza el artículo 80 diciendo que como no se pueden elegir, ellos siguen ahí, entonces el fiscal interino, ellos están ratificando que es ilegal. Así es, así es. Vamos a ver qué nos espera. Luis. Un placer. Gracias. ¿Iba a participar en política usted? No. Feliz Navidad a usted y a toda su staff y a todo el pueblo hondureño. ¿No hay ninguna invitación? No, yo soy un hondureño que quiere trabajar por Honduras y lo sigo haciendo. Bueno. Pero la política hondureña no es apetecible para mí. Bueno. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase una feliz noche.